El aire en Cristos no se movía. Vibraba, un zumbido bajo que se filtraba a través de las suelas de mis botas. Mi brazo cibernético se quejaba contra la gravedad aplastante, cada paso un esfuerzo calculado sobre la flora de cristal fosilizado. El sensor de movimiento en mi casco parpadeó. Una vez. 2. Una sombra se deslizó entre los árboles petrificados, demasiado fluida para ser una criatura, demasiado deliberada para ser una ilusión de los esporas. Levanté mi rifle de pulso, el sistema de puntería luchando por fijar el objetivo. Los informes la llamaban una bestia. Un monstruo. Pero las bestias no evaden los sensores. No cazan al cazador. El zumbido del planeta se detuvo. Un silencio absoluto cayó sobre la selva de cristal. Entonces, un nuevo sonido. El suave crujido de un cristal justo detrás de mí. Había cometido un error. No la estaba cazando. Me había atraído a una trampa. El instinto, forjado en el fuego de 1000 emboscadas, gritó antes que cualquier sensor. No me di la vuelta. Girar es de presas. En cambio, me quedé inmóvil, dejando que el procesador de mi brazo cibernético analizara el espectro de audio. El crujido había sido deliberado, una ramita de cristal de 1,5 kilos, quebrada con una presión controlada. Era una declaración. Estoy aquí. Sé que estás aquí. Este es mi tablero de juego. Mi respiración se estabilizó, convirtiéndose en un susurro dentro del casco. El miedo era un lujo que la guerra del silo me había arrancado, junto con el brazo de carne y hueso que ahora era un amasijo de servomotores y placas de aleación. En su lugar, solo quedaba un cálculo frío y pesado. La guerra contra los Chetok no había sido una de tácticas elegantes. Había sido una carnicería. Un conflicto contra un enjambre de pesadillas quitinosas que se comunicaban a través de feromonas y chillidos agudos. No pensaban, solo consumían. Perdí mi brazo y a mi escuadrón en la luna de Cloris, defendiendo un puesto de escucha que ya no importaba. Recuerdo el zumbido de 1.000.000 de alas, la presión de sus cuerpos contra las barricadas y el chasquido húmedo cuando uno de ellos me arrancó el brazo del hombro. La última imagen que vi antes de desmayarme fue la de mi sargento, Valerius, siendo arrastrado hacia la oscuridad de su túnel. No hubo honor. Solo supervivencia. Y yo sobreviví. Esa es mi maldición. Ahora, los contratos que aceptaba eran un eco de esa guerra. Exterminador. Cazador de monstruos. Un especialista en problemas biológicos en mundos donde la gente cuerda no se atrevía a poner un pie. El consorcio Hyperion me había contactado porque su equipo de xenobiólogos en Cristos había sido aniquilado. Una forma de vida depredadora, designación alfa, había dicho el supervisor en su llamada holográfica, con el rostro aburrido de un burócrata enviando a un fontanero a arreglar una tubería. Extremadamente agresiva. Territorial. Elimínela, Torne. Se le pagará generosamente. Me mostraron fragmentos de las grabaciones de las cámaras corporales del equipo. Gritos. La imagen caótica de una jungla de cristal. Un borrón de movimiento nacarado. Y luego, estática. Para ellos, era un animal que había que sacrificar. Para mí, era otro fantasma que añadir a la colección. Un trabajo. El dinero me compraría unos meses de silencio en mi nave, a la deriva entre sistemas, donde los únicos ruidos eran los del soporte vital. La única paz que he conocido. Pero esto era diferente. Los Chetok eran un tsunami de violencia ciega. Eran ruido, caos y hambre. La criatura que me acechaba en esta selva silenciosa era, precisa. Me había estado observando. Había aprendido mis patrones de movimiento, había identificado mi dependencia de la tecnología y ahora me estaba aislando. Los esporas en el aire empezaban a jugar con mi mente, incluso a través de los filtros químicos de mi casco. Sombras danzaban en mi visión periférica, ecos de garras quitinosas que no estaban allí. El zumbido constante de Cristos se sentía extrañamente familiar al de las colmenas Chetok, pero carecía de su furia descerebrada. Este era un zumbido de conciencia. Mi brazo protésico, una vieja reliquia militar que llamaban el pacificador, se sentía pesado. No era una de esas prótesis elegantes y modernas. Era una herramienta de carnicero,
diseñada para aplastar y desgarrar, un recuerdo constante de lo que me había convertido. Un arma. Y aquí, en este mundo imposible, un arma se sentía lamentablemente inútil. Estaba siendo superado en estrategia. Lentamente, bajé mi rifle de pulso, apoyándolo contra mi pierna. Un gesto de aparente rendición, pero en realidad, una invitación. Si quería jugar al ajedrez, yo movería mi primera pieza. Desactivé el sensor de movimiento de mi casco. El parpadeo constante en mi HUD se desvaneció, dejándome ciego a la tecnología. Ahora solo tenía mis oídos, mis ojos y las cicatrices de mi alma. Dejé de ser un soldado cazando una bestia. Me convertí en una criatura más de este mundo silencioso, escuchando la respiración del depredador que se ocultaba en el reflejo de los árboles de cristal. Y esperé. Los minutos se estiraron hasta convertirse en una eternidad helada. En el silencio de Cristos, cada latido de mi corazón sonaba como un tambor de guerra. El aire, cargado de esporas, olía a ozono y a tierra húmeda, un aroma extrañamente orgánico para un mundo muerto. Fue entonces cuando la vi. No apareció de repente. Se materializó. Como si la luz y el cristal hubieran decidido esculpir una figura a partir de la nada, ella emergió de los reflejos. Era alta, esbelta, con una anatomía vagamente humanoide que se movía con una gracia que desafiaba la pesada gravedad del planeta. Su piel no era piel, sino un mosaico de placas quitinosas y nacaradas que captaban la tenue luz, brillando con los colores de un ópalo. No era el monstruo borroso de los informes de Hyperion. Era una obra de arte letal. Sus ojos, grandes y de un color azul líquido, brillaban con una luz propia, y me estudiaban sin malicia, pero con una inteligencia penetrante que desarmaba. Era hermosa. Una belleza aterradora, alienígena, como la de una tormenta eléctrica o una supernova. El término, predadora alfa, de repente cobró un nuevo significado. No se refería a una bestia, sino a una reina. Mi programación de soldado, los reflejos grabados a fuego en mis sinapsis durante la guerra, gritaban una sola orden: amenaza. Eliminar. Mi mano se tensó sobre el rifle, el metal frío un ancla familiar en un mar de incertidumbre. Pero mis ojos estaban fijos en los suyos. Vi algo que me heló la sangre más que cualquier horror Chetok. Vi reconocimiento. Ella no me veía como una presa. Me veía como a un igual. Un intruso, sí, pero un igual. Un depredador en su territorio. Lentamente, ladeó la cabeza. El movimiento fue tan sutil, tan lleno de curiosidad, que rompió algo dentro de mí. Los monstruos no sienten curiosidad. Los monstruos no te evalúan con una inteligencia fría y calculadora. Los Chetok atacaban al contacto, una ola de instinto ciego. Ella, en cambio, estaba esperando mi movimiento. Estaba cediéndome el turno en este duelo silencioso. En su postura, en la forma en que su peso se distribuía perfectamente, vi la disciplina de un guerrero. La soledad de un centinela. La misma tensión que sentía yo cada vez que me sentaba en la cabina de mi nave, solo, entre las estrellas. Era un espejo. Un espejo roto y alienígena, pero un espejo al fin y al cabo. Recordé las palabras del supervisor de Hyperion, Eli Minela. Una orden simple para un problema simple. Pero esto no era simple. Me habían enviado a matar a un animal salvaje, pero me encontraba frente a una persona. Una persona peligrosa, sí, pero una persona. ¿Cuántas veces en la guerra me habían dado órdenes similares? ¿Cuántas veces el enemigo fue deshumanizado, convertido en el otro, en algo que debía ser purgado para que el progreso pudiera continuar? Hyperion no quería resolver un problema, quería limpiar una propiedad. Y yo era su escoba. La predadora dio un paso casi imperceptible hacia un lado, y de las yemas de sus dedos se deslizaron garras retráctiles, negras y brillantes como la obsidiana. No fue un gesto de agresión, sino una aclaración. Soy hermosa, pero no soy inofensiva. El mensaje era claro. Decidí responder en el único idioma que ambos parecíamos entender. El lenguaje de los guerreros. Lentamente, muy lentamente, asentí con la cabeza. Un único y deliberado gesto de reconocimiento. No de rendición. De respeto. Te veo.
sus ojos bioluminiscentes parpadearon. Las garras se retrajeron con un suave chasquido. Durante un segundo más, el universo pareció contener la respiración. Luego, con la misma fluidez con la que apareció, se fundió de nuevo con los reflejos de la selva de cristal, desvaneciéndose hasta que fue imposible distinguir su figura de la luz que danzaba en las superficies petrificadas. Se había ido. Me quedé solo, el rifle aún pesado en mi mano. El zumbido del planeta regresó, pero ya no sonaba amenazante. Sonaba a soledad. Mi misión se había hecho añicos. Ya no podía simplemente eliminarla. Necesitaba entender. ¿Por qué luchaba con tanta ferocidad por un mundo muerto? La pregunta cambió la naturaleza de mi contrato. Ya no era un exterminador. Me había convertido en un detective. Y mi única pista era una reina depredadora escondida en un laberinto de cristal y recuerdos. Mi misión había cambiado, pero el planeta no. Cristos seguía siendo un enemigo. Cada paso era una negociación con un terreno diseñado para matar. La flora cristalina, con filos tan agudos como el monofilamento, había rasgado mi traje en 3 puntos distintos, obligándome a gastar preciosos kits de sellado. El verdadero adversario, sin embargo, era el aire. Las esporas alucinógenas eran más densas en los valles profundos, y los filtros de mi casco trabajaban al límite, su zumbido un recordatorio constante de que mi tiempo aquí era finito. Ya no la rastreaba para matarla. La rastreaba para entenderla. Esto era infinitamente más difícil. Un objetivo muerto es simple, un enigma viviente es una obsesión. Durante 3 ciclos de luz, seguí sus huellas casi imperceptibles. No eran las pisadas de una bestia, sino las marcas de un fantasma. A veces, la única señal de su paso era una rama de cristal rota a una altura imposible, o el cadáver de una criatura local, un blindado de 6 patas del tamaño de un vehículo terrestre, partido en 2 con una precisión quirúrgica. No había marcas de lucha. Solo una muerte limpia y silenciosa. Ella no mataba por hambre, mataba para enviar un mensaje. Este es mi dominio. Me sentía como un novato. Cada truco que había aprendido en la guerra era inútil. Mis sensores eran engañados por los reflejos. Mis miras térmicas no podían distinguirla del frío ambiental de los cristales. Estaba en su mundo, jugando según sus reglas, y ella era la maestra del juego. Más de una vez, al escalar una cresta, vislumbré su silueta recortada contra la luz anaranjada del sol moribundo, solo para que se desvaneciera en el aire en el momento en que intentaba enfocarla con mis binoculares. ¿Era real o un espejismo creado por mi mente, ahora saturada de esporas? La tensión era una cuerda tensa en mi pecho. La soledad se había transformado. Ya no estaba solo en el universo, estaba solo con ella. Su presencia era una constante, un peso en el aire, una mirada invisible en mi nuca. Y con esa tensión, crecía un respeto a regañadientes. Me estaba desmantelando pieza por pieza, no con violencia, sino con una estrategia impecable. Me estaba enseñando mi propia fragilidad. En el 4º ciclo, encontré un lugar relativamente seguro en una cueva poco profunda para enviar mi informe codificado. La respuesta de Hyperion llegó en cuestión de minutos, fría e impersonal como el vacío. Torne. Informe recibido. Su contrato es para la eliminación, no para la observación etológica. Cada ciclo que pasa, el coste de su soporte vital se deduce de su pago. Elimine el activo o considere su contrato anulado y su pasaje de regreso revocado. Hyperion no tolera la ineficiencia. El mensaje era claro. Tenía un reloj, y las manecillas corrían en mi contra. Ya no solo me cazaba la predadora, me cazaba mi propia gente. La presión me obligó a tomar más riesgos, a adentrarme más en su territorio, en una región que mis mapas marcaban como geológicamente inestable. Un cañón de agujas de cristal que se alzaban hacia el cielo como los dientes de un dios muerto. La concentración de esporas aquí era casi crítica. El indicador de mis filtros pasó de amarillo a rojo intermitente. Fue entonces cuando lo vi. En lo alto de la pared del cañón, a unos 300 metros de altura, había una abertura. Una cueva perfectamente oculta, cuyo interior no reflejaba la luz. Era el único punto de oscuridad total en este mundo resplandeciente. Su guarida. Tenía que serlo.
Empecé a escalar, mi brazo cibernético perforando el cristal para crear puntos de apoyo. El ascenso era lento, agotador. A mitad de camino, el zumbido del planeta cambió. Se volvió más agudo, una nota de advertencia. Miré hacia arriba. Ella estaba allí, en el borde de la cueva, observándome. No me atacó. Simplemente levantó una de sus manos afiladas y la apoyó en una de las agujas de cristal que sobresalían. Un estruendo ensordecedor resonó en el cañón. Sobre mí, la pared de cristal comenzó a fracturarse. No era una avalancha natural. La había provocado. Toneladas de fragmentos afilados como cuchillas comenzaron a caer, una cascada de muerte dirigiéndose directamente hacia mí. Estaba atrapado en la pared del acantilado, sin ruta de escape. La derrota era inminente. No hubo tiempo para pensar. Solo para reaccionar. El rugido de la montaña de cristal al desmoronarse era absoluto, un sonido que borraba cualquier otro pensamiento. Solté mi agarre y me dejé caer, usando mi brazo cibernético como un escudo sobre mi cabeza. No era una estrategia, era el último acto desesperado de un animal acorralado. Fragmentos del tamaño de mi torso silbaban a mi alrededor. Uno, tan grande como un escudo, impactó contra mi prótesis con la fuerza de un ariete. El metal gritó en protesta, los sensores de dolor se sobrecargaron y enviaron una agonía blanca y pura a través de mi sistema nervioso. El impacto me arrancó de la pared del acantilado. Caí. La gravedad de Cristos, una vez un simple inconveniente, se convirtió en un martillo. Mi cuerpo se estrelló contra salientes de cristal, cada golpe una explosión de dolor y chispas de la armadura rota. El mundo se convirtió en una licuadora de luz, sonido y agonía. El visor de mi casco se agrietó, una telaraña de fracturas extendiéndose desde el punto de impacto. Aterricé en el fondo del cañón con un estruendo sordo, medio sepultado bajo una tumba de escombros cristalinos. Silencio. Oh, casi. Un pitido agudo y persistente taladraba mi oído. El sistema de diagnóstico de mi traje parpadeaba en rojo en mi visión periférica. Advertencia, múltiples fracturas de sellado biológico. Advertencia, presión del traje inestable. Advertencia, filtro de aire primario destruido. Nivel de esporas en aumento. El aire de Cristos, crudo y sin filtrar, se filtraba por la grieta de mi visor. Tenía un sabor dulce y metálico, como sangre y flores podridas. Y con el aire, llegaron los fantasmas. El fondo del cañón se disolvió. Ya no estaba en Cristos. Estaba de vuelta en la luna de Cloris. El agudo sonido del cristal rompiéndose se convirtió en el chillido de 1.000.000 de alas Chetok. El olor a ozono se transformó en el hedor ácido del licor de los insectoides. Estaba tirado en el barro, mi brazo izquierdo una masa de carne destrozada, y Valerius estaba gritando mi nombre. Eli, fuego de contención, ahora. Intenté moverme, pero mi cuerpo era de plomo. Vi a Lena, nuestra médica, arrastrada por 3 de esas cosas, su rifle disparando inútilmente hacia el techo del túnel. Vi a Hax, el pesado, detonando sus últimas cargas y desapareciendo en una llamarada de luz y quitina destrozada. Nos dejaste, Eli. La voz de Valerius estaba en mi cabeza, tranquila y acusadora. Tú sobreviviste, porque tú, Eli. A través de la niebla de mi alucinación, una figura se movía. Larga, segmentada, con mandíbulas chasqueantes. Un Chetok. Venía a terminar el trabajo. Intenté levantar mi rifle, pero mis manos no respondían. Mi brazo cibernético, mi ancla, mi arma, estaba muerto, sus sistemas fritos por el impacto. Estaba indefenso. Roto. Esperando el golpe final. La figura se detuvo sobre mí, bloqueando la extraña luz de Cristos. Pero las formas no encajaban. No era un insectoide. La alucinación se desvaneció por un instante, la realidad abriéndose paso a la fuerza. Era a ella. Lyra. La predadora alfa. Se cernía sobre mí, su silueta una mezcla de gracia y amenaza. Sus ojos bioluminiscentes me estudiaban, impasibles. Este era el final. Derrotado no en una batalla de guerreros,
sino aplastado como un insecto, para ser liquidado por la misma criatura que había venido a cazar. Cerré los ojos, esperando el final. Pero en lugar del dolor de una garra perforando mi armadura, sentí una extraña vibración en el aire. Abrí los ojos de nuevo. Se había arrodillado. Su rostro estaba a centímetros del mío, separado solo por el cristal agrietado de mi casco. Inclinó la cabeza, sus ojos fijos no en mí, sino en la grieta de mi visor, en el aire venenoso que se arremolinaba en su interior. Podía verla procesar la información, estaba muriendo. Estaba sofocándome en los fantasmas de mi pasado y en el veneno de su presente. Levantó una mano, sus garras de obsidiana extendidas. No apuntaban a mi garganta, sino a mi casco. Estaba completamente a su merced. Entonces, emitió un sonido. No era un gruñido ni un chillido. Era un zumbido bajo y resonante, una nota musical que parecía cortar la niebla de mi cerebro. Y mientras su mano descendía hacia mi rostro, mi mundo se volvió negro. La conciencia regresó en fragmentos. Primero, la sensación de aire limpio llenando mis pulmones. Un aire fresco, sin el sabor dulce y venenoso de los esporas. Luego, el silencio. El pitido de las alarmas de mi traje había cesado. Abrí los ojos y no vi el cielo anaranjado de Cristos, sino una oscuridad suave, iluminada por un resplandor azul y verde que parecía emanar de las propias paredes que me rodeaban. Estaba en una cueva. Las paredes no eran de roca, sino de un cristal opaco y lechoso, con vetas de musgo bioluminiscente que pulsaban con una luz suave y rítmica. El zumbido del planeta era apenas un murmullo aquí, una canción de cuna. Me incorporé con un gemido. Cada músculo de mi cuerpo protestaba. El HUD de mi casco parpadeaba con un único mensaje en ámbar, modo de emergencia. Sistemas no esenciales desactivados. Mi rifle no estaba a la vista. Mi brazo cibernético colgaba inerte a mi lado, bloqueado en modo de diagnóstico. Estaba desarmado. Vulnerable. Llevé una mano a mi casco, esperando encontrar el visor destrozado. Pero en su lugar, mis dedos tocaron una sustancia extraña que cubría la grieta. Era una resina translúcida y dura, secretada sobre la fractura desde el exterior, sellándola por completo. Era un parche. Un arreglo de emergencia. Ella no me había dejado morir. Me había salvado. La idea era tan ilógica, tan contraria a todo lo que sabía sobre la supervivencia, que me sentí más desorientado que cuando caí. ¿Por qué salvar al cazador que venía a matarte? Con un esfuerzo monumental, me puse de pie. La cueva era enorme, una catedral de cristal natural. Y en el centro, mi pregunta fue respondida. En una amplia depresión circular, había un nido. No era un nido de ramas y barro, sino un lecho de musgo fosilizado, dispuesto alrededor de una serie de respiraderos geotérmicos que emanaban un suave vapor. Y sobre el musgo, docenas de huevos. Eran grandes, ovoides, con cáscaras que parecían hechas de perla pulida. Cada uno pulsaba con una luz interior, un latido lento y acompasado que coincidía con el suave zumbido de la caverna. Eran hermosos. Y eran la última cosa que esperaba encontrar. Lyra estaba allí, de pie junto al nido. No me miraba a mí. Su atención estaba fija en los huevos. Con una delicadeza que parecía imposible para una criatura con garras de obsidiana, acarició la superficie de uno de ellos. La luz del huevo brilló con más intensidad en respuesta a su contacto. En ese gesto, lo vi todo. No era una predadora alfa. No era una reina guerrera. Era una madre. La última madre. Toda su ferocidad, su estrategia, su defensa implacable, no era por territorio. Era por ellos. Por el futuro. Era el último eco de una especie, luchando con una ferocidad desesperada para no desvanecerse en el silencio. Y yo había sido enviado para silenciarla. El peso de mi misión se desplomó sobre mí con una fuerza mayor que la de la avalancha. Hyperion. Ellos no sabrían de esto. Y si lo supieran, no les importaría. Para ellos, los huevos no serían más que una infestación que esterilizar, un obstáculo biológico en su camino hacia la extracción de los valiosos cristales del planeta. La orden de eliminar el activo, de repente, se sintió como una sentencia de genocidio.
Me miré en el reflejo de una de las paredes de cristal. Vi mi armadura destrozada, mi rostro pálido y demacrado dentro del casco. Y detrás de mi reflejo, vi a Lyra, la guardiana silenciosa, y la cuna de su especie. La elección era imposible. Podía cumplir mi contrato, matarla, destruir ese futuro y vivir el resto de mi corta vida con las manos manchadas no solo de sangre, sino de extinción. O podía desafiar a una de las corporaciones más despiadadas de la galaxia, convirtiéndome en un fugitivo, un traidor, con equipo dañado, sin armas y en un planeta que activamente intentaba matarme. La avalancha no me había derrotado. Simplemente me había llevado a una trampa mucho más profunda. Una de la que no había escapatoria física. Me había atrapado la conciencia. Y en el silencio de la caverna, bajo la mirada de la última madre, sentí el verdadero peso de la derrota. Elías Torne se enfrenta a una elección que podría causar la extinción de una especie o convertirlo en el objetivo de una de las corporaciones más poderosas de la galaxia. Su decisión no solo sellará su destino, sino que pondrá a prueba la verdadera naturaleza de la humanidad cuando se encuentra cara a cara con lo desconocido. Estas son las historias que nos definen. Relatos de coraje forjado en la desesperación y empatía encontrada en el corazón del enemigo. Si crees que un solo hombre puede marcar la diferencia y que la compasión es un arma más poderosa que cualquier rifle de pulso, entonces este es tu canal. Suscríbete y activa las notificaciones, porque la batalla por Cristo apenas ha comenzado. No querrás perderte como este soldado solitario se convierte en la última defensa de la predadora alfa. Únete a nuestra legión. El universo me había acorralado, presentándome dos finales imposibles, convertirme en un monstruo o morir como un mártir anónimo. Durante un largo momento, me quedé allí, siendo el fulcro de un genocidio, con el peso de una especie sobre mis hombros rotos. Lyra me observaba, inmóvil. En sus ojos líquidos no había amenaza, solo una vigilancia infinita. Esperaba mi veredicto. Y en su paciencia, encontré mi respuesta. No era una elección entre dos finales. Era una elección sobre quién era yo. Había sido un soldado, un cazador, un superviviente. Hyperion quería que fuera un verdugo. Pero, ¿qué quería ser yo? El Elías que abordó la nave para esta misión, el hombre cínico y cansado que solo buscaba el silencio entre las estrellas, habría cumplido la orden. Habría levantado su rifle, habría cerrado su corazón y habría apretado el gatillo. Habría llamado a ese acto supervivencia. Pero el hombre que había caído por un acantilado, que había revivido sus peores pesadillas y había sido salvado por su enemigo, ese hombre ya no era el mismo. Mi mano se movió, no hacia un arma, sino hacia el cuello de mi casco. Con un siseo que rompió el silencio sagrado de la cueva, giré el sello de presión. Los pestillos se soltaron, y lentamente, me quité el casco. El aire del interior, cargado de la esencia de Cristos, llenó mis pulmones. Era frío, olía a piedra húmeda y a un ozono extraño, pero era respirable. Era un riesgo monumental, una confianza estúpida en la atmósfera de un mundo tóxico. Pero fue el único gesto que se me ocurrió. Fue un desmantelamiento. Le estaba mostrando el rostro pálido y vulnerable que había debajo de la máquina de matar. Le estaba diciendo, sin palabras, mira. Soy frágil. No soy una armadura. Soy esto. Lyra reaccionó. Sus músculos se tensaron, y por un instante creí que había cometido un error fatal. Pero no atacó. Su cabeza se inclinó de nuevo, con esa curiosidad inteligente, analizando mi rostro, mi respiración entrecortada. Vio el sudor en mi frente, la fatiga en mis ojos. Vio al hombre, no al soldado. Dejé el casco en el suelo de cristal. Usando mi única mano funcional, me señalé a mí mismo. Elías. La palabra sonó extraña, un eco humano en un santuario alienígena. Luego la señalé a ella. Lyra. Y finalmente, con un gesto amplio y lento, rodeé el nido. Tú y yo. Protegemos esto. Mi mirada se desvió hacia la entrada de la cueva, la única fuente de luz exterior. Apunté hacia ella y luego junté mis manos, separándolas rápidamente, imitando una explosión. Peligro. Vienen. No sé qué entendió, pero entendió algo. Se acercó a mí, sus movimientos fluidos y silenciosos.
pasó a mi lado, su presencia una extraña mezcla de peligro y seguridad, y me hizo un gesto con la cabeza para que la siguiera a una parte más profunda de la caverna. Allí, en una pared de cristal que captaba la luz del nido de una manera particular, había grabados. Eran antiguos, erosionados por el tiempo. Representaban figuras como ella, los Sylvari. Pero no estaban cazando. Estaban cuidando el planeta. Tocaban los árboles de cristal, y estos parecían crecer y tomar forma. Eran jardineros, arquitectos. Luego, los grabados cambiaron. Mostraban una gran catástrofe, una oscuridad que caía del cielo y petrificaba el mundo. Y en medio de esa oscuridad, había otras figuras. Seres insectoides, de múltiples extremidades, con mandíbulas voraces. Un enjambre. Se me heló la sangre. Eran inconfundibles. Podrían haber sido de otra galaxia, de otro tiempo, pero su forma era la misma pesadilla universal. Los Cheto. La verdad me golpeó con una certeza absoluta y devastadora. Ella no era solo una madre protegiendo a sus hijos. Era la última veterana de una guerra perdida. El mismo enemigo que me había costado el brazo y el alma había destruido su mundo y exterminado a su gente. Mi trauma no era mío solamente. Era nuestro. Un hilo de dolor y pérdida conectaba a un soldado humano de las guerras del Silo con la última reina de un mundo de cristal. No éramos diferentes. Éramos supervivientes del mismo infierno. Mi propósito se solidificó, convirtiéndose en un diamante en el centro de mi ser. Ya no había elección. Solo había un camino. Ya no era un contratista. Era un soldado de nuevo. Pero esta vez, no luchaba por una corporación o una bandera. Luchaba por un recuerdo. Me giré hacia Lyra. El entendimiento en sus ojos era profundo. Ella también lo sabía. El enemigo había vuelto, esta vez con un rostro humano. Miré mi brazo cibernético inerte. Necesitaba que funcionara. No para matar, sino para construir. Para defender. Accedí a la anulación de emergencia, y con un zumbido y un chasquido, los servomotores del brazo volvieron a la vida. El sonido ya no era el de un arma. Era el de una herramienta. La alianza había sido forjada en el silencio, sellada por una cicatriz compartida que abarcaba las estrellas. Y ahora, íbamos a prepararnos para la guerra. El interruptor en mi cerebro había cambiado de posición. El cazador se había ido, y en su lugar, el ingeniero de combate tomó el control. Durante años, mi mente había sido entrenada para un solo propósito: asaltar, violar y destruir posiciones enemigas. Ahora, por primera vez, tenía que hacer lo contrario. Tenía que construir una fortaleza. Y mi única aliada era la misma, posición enemiga, que había venido a destruir. La cueva era grande, pero vulnerable. Tenía 3 entradas, 2 de ellas ocultas tras cascadas de cristales finos. Eran perfectas para una emboscada. Nuestra emboscada. Le hice un gesto a Lyra, señalando el más grande de los túneles de entrada. Ella pareció entender mi intención al instante. Con una fuerza que me dejó sin aliento, arrancó una estalactita de cristal de varias toneladas del techo y la encajó en la boca del túnel, bloqueándolo por completo. El estruendo resonó como el portazo de una tumba. Uno menos. Trabajamos en una extraña y silenciosa sincronía. Yo aportaba la paranoia táctica de un veterano, ella, el conocimiento íntimo de su mundo. Le mostré cómo crear un cuello de botella, y ella me mostró cómo la resina de los árboles de cristal, la misma que había usado para sellar mi casco, podía ser derretida y moldeada. Usando la célula de energía de mi brazo cibernético para sobrecalentar un trozo de mi armadura rota, improvisé una espátula. Juntos, creamos barricadas a la altura del pecho, lisas y translúcidas, casi invisibles en la penumbra. Durante un descanso, mientras el olor a resina caliente llenaba la caverna, nos detuvimos. El cansancio pesaba sobre mí, mis heridas protestaban. Lyra se acercó y señaló una profunda abolladura en mi pectoral, justo sobre mi corazón. Luego, con una de sus garras, tocó suavemente una marca en su propia piel nacarada, una cicatriz más oscura que interrumpía el patrón perfecto. No necesitábamos palabras.
Éramos veteranos de guerras diferentes, pero llevábamos las mismas cicatrices. El lenguaje del dolor era universal. Mi mirada se posó de nuevo en el nido. La luz de los huevos pulsaba al unísono, un corazón colectivo. Me acerqué, esta vez no con la cautela de un soldado, sino con la reverencia de un peregrino. La vida. Pura, sin corromper, esperando su momento para nacer. Todo por lo que había luchado en la guerra, paz, un futuro, un hogar, estaba encapsulado en esas frágiles cáscaras. Y me di cuenta de la monstruosa ironía, el soldado que se había vuelto insensible a la muerte ahora estaba dispuesto a morir para proteger un nacimiento. La mente del estratega regresó. Hyperion enviaría a sus mejores hombres. Mercenarios corporativos, probablemente exmilitares como yo. Vendrían con equipo pesado, sensores avanzados y un desprecio absoluto por la vida local. Pero esperarían encontrar a un animal asustado en una cueva. No esperarían una defensa coordinada. No esperarían encontrarme a mí. Empezamos a tender las trampas. Usamos la belleza de Cristos en su contra. Colocamos finos hilos de fibra de mi traje a través de los pasillos, conectados a precarios montones de fragmentos de cristal. El más mínimo roce provocaría un estruendo ensordecedor, una cacofonía que confundiría sus comunicaciones y los dejaría sordos y desorientados. Convertimos la cueva en un instrumento musical del infierno. Luego, las trampas de luz. Pulimos grandes láminas de cristal con arena abrasiva y las colocamos en ángulos precisos, creando un laberinto de espejos. La luz de sus linternas se reflejaría en 1000 direcciones, creando docenas de siluetas fantasmales, ocultando nuestras verdaderas posiciones. Los haríamos luchar contra sus propias sombras. Finalmente, el último bastión. El nido. Lo rodeamos con un muro de resina y cristal, dejando solo una estrecha entrada. Un embudo. Un matadero. Allí, en ese último pasillo, haríamos nuestra defensa final. Su velocidad y mis tácticas. Su conocimiento del terreno y mi rifle de pulso. Cuando terminamos, la cueva ya no era un santuario. Era una trampa mortal. Nos paramos uno al lado del otro en la oscuridad, observando la única entrada que habíamos dejado abierta. El suave resplandor del mundo exterior parecía una invitación. Comprobé la carga de mi rifle. Lyra flexionó sus garras de obsidiana, el sonido un suave chasquido en el silencio. Ya no esperábamos. Acechábamos. Los cazados se habían convertido en los guardianes. Y nuestra fortaleza estaba lista para recibir a sus invitados. La espera terminó con un trueno que no pertenecía a Cristos. El rugido de un motor de descenso desgarró el aire, haciendo vibrar cada cristal de nuestra fortaleza. Hyperion había llegado. Intercambié una mirada con Lyra. En sus ojos no había miedo, solo una fría y oscura determinación que reflejaba la mía. La hora de la diplomacia silenciosa había terminado. La hora de la violencia había comenzado. Observamos desde una grieta en lo alto de la cueva como su nave de asalto, un modelo militar pintado de un negro corporativo sin alma, aterrizaba en un claro. De ella descendieron 6 figuras. Eran mi oscuro reflejo. Equipados con las últimas exoarmaduras, se movían con la eficiencia brutal de los profesionales. Vi los cañones de sus rifles de plasma, los sensores multiespectrales barriendo el terreno. No eran soldados, eran borradores, enviados para limpiar una mancha en el balance de una corporación. Su líder, una mujer cuya voz metálica resonaba por el comunicador externo, dio la orden: equipo, entren. Barrido y limpieza. No dejen nada orgánico en pie. Entraron en la boca de la cueva, sus potentes linternas cortando la oscuridad. Eran arrogantes, confiados en su tecnología y su potencia de fuego. Y cayeron directamente en nuestra primera trampa. El hombre que iba en cabeza rozó uno de mis hilos de fibra. Sobre ellos, el precario montón de cristales que habíamos equilibrado se desplomó. El túnel se llenó de un estruendo ensordecedor, una avalancha de sonido y metralla de cristal. Contacto, gritó uno de ellos, pero su voz se perdió en la cacofonía. Sus comunicaciones se llenaron de estática. El caos era nuestra primera arma. Desorientados y sordos, avanzaron a ciegas, y sus luces chocaron contra nuestro laberinto de espejos.
la cueva se transformó en una pesadilla de luces estroboscópicas y sombras danzantes. Vislumbraban la silueta de Lyra en todas partes y en ninguna. El pánico erosionó su disciplina. Empezaron a disparar a los reflejos, los rayos de plasma rebotando inofensivamente en las paredes de cristal. Estaban luchando contra fantasmas. Y entonces, el verdadero fantasma atacó. Mientras ellos estaban cegados, Lyra se movió. No era una bestia furiosa, era un bisturí. Siguiendo nuestro plan, no buscó matar, sino incapacitar. Emergió de una sombra, y con un movimiento de sus garras, cortó los cables de energía del cañón pesado de un mercenario, dejándolo con un inútil trozo de metal. Se deslizó detrás de otro, y con una precisión asombrosa, clavó sus garras en las articulaciones de su exoarmadura, bloqueando sus piernas y haciéndole caer con un estrépito metálico. Era una danza de violencia controlada, hermosa y aterradora. Mi papel era el del director de orquesta. Desde mi posición elevada, mi rifle de pulso se convirtió en mi batuta. No disparaba a los cuerpos. Disparaba a las armas, haciendo que se les cayeran de las manos. Disparaba a las estalactitas sobre ellos, creando pequeñas lluvias de escombros que los obligaban a moverse, a retroceder, a seguir el camino que yo quería que siguieran. Los estaba pastoreando hacia nuestro matadero final. La líder, viendo a su equipo desmoronarse, finalmente comprendió. «Es una trampa, es Torne», gritó, su voz llena de rabia y sorpresa al verme por un instante entre los destellos de luz. «Traidor». Esa palabra, traidor, fue la confirmación. Había elegido mi bando. Ya no había vuelta atrás. Con 2 de sus hombres inmovilizados y el resto de su equipo en desorden, la líder tomó la única decisión táctica que le quedaba. «Retirada, retirada táctica ahora». Se replegaron, arrastrando a sus camaradas caídos, dejando tras de sí solo el olor a plasma quemado y el eco de su fracaso. La primera oleada había sido repelida. El silencio regresó a la cueva, más profundo que antes. El único sonido era el suave zumbido del nido y mi propia respiración agitada. Lyra apareció a mi lado, su piel nacarada cubierta de polvo de cristal. Nos miramos. El humano y la alienígena. El soldado y la madre. Los 2 últimos veteranos de guerras olvidadas. No habíamos ganado con fuerza bruta, sino con ingenio. Con desesperación y un entendimiento compartido. Habíamos sobrevivido. Y en el corazón de nuestra fortaleza, esperamos el siguiente movimiento del enemigo, sabiendo que habíamos ganado más que una batalla. Habíamos ganado el derecho a seguir luchando. El silencio que siguió a la retirada del equipo de asalto de Hyperion fue más tenso que la batalla misma. Era un silencio prestado, una pausa antes del siguiente acto de una tragedia que yo mismo había escrito. Lyra y yo nos movimos por la cueva, nuestro santuario ahora profanado por el olor a ozono y metal quemado. Juntos, reforzamos las barricadas dañadas y recogimos el equipo que los mercenarios habían abandonado en su huida. Entre los restos, encontré una célula de energía de alto rendimiento. Con manos temblorosas pero firmes, la adapté a mi brazo cibernético. Con un zumbido agudo, la prótesis volvió a la vida, sus diagnósticos pasando de un rojo crítico a un ámbar funcional. No estaba al 100%, pero volvía a ser un arma. Volvía a ser una herramienta. Mientras trabajaba, Lyra se acercó. En sus manos traía uno de los huevos del nido, pero este era diferente. Era más pequeño, opaco y no pulsaba con luz. Se había petrificado, como el resto del mundo. Un huevo que nunca nacería. Me lo ofreció. No era comida. Era un regalo, un memento. Un símbolo de todo lo que se había perdido y de todo por lo que ahora luchábamos. Acepté el peso frío y suave en mi mano. Era el objeto más pesado que jamás había sostenido. En la órbita baja de Cristos, a bordo de la nave de asalto ejecutor, la líder del equipo, Cora, transmitía su informe. Su rostro, visible en el holoproyector, era una máscara de furia contenida. El objetivo primario, Torne, es un traidor. Ha desertado y se ha aliado con el activo biológico. La cueva es una fortaleza. Nos atrajo a una serie de trampas sofisticadas. Mis hombres fueron incapacitados por un enemigo que conocía nuestras tácticas. Recomiendo un segundo asalto con armamento pesado.
El rostro del supervisor de Hyperion, el mismo burócrata aburrido que me había contratado, apareció junto al de ella. Su aburrimiento se había evaporado, reemplazado por un frío glacial. Negativo, comandante. Thorne no es solo un traidor. Es un precedente inaceptable. Ha humillado a esta corporación. Ya no se trata de limpiar un activo. Se trata de borrar un error. Hizo una pausa, sus ojos fijos en la nada. Se autoriza el protocolo Leteo. La flota del sector se está desviando. Su nueva orden es simple: retírense a una distancia segura y esperen la esterilización planetaria. Cora parpadeó, la única señal de su sorpresa. Señor, ¿la esterilización completa? Eso destruirá los depósitos de cristal. El coste es aceptable, la interrumpió el supervisor. El mensaje que enviaremos no tiene precio. Nadie se burla de Hyperion. Fin de la transmisión. Abajo, en la cueva, yo había logrado conectar el comunicador de uno de los mercenarios caídos a mi sistema. Escuché cada palabra. Esterilización planetaria. La frase cayó en mi mente como una gota de ácido. Mi victoria no había sido una victoria. Había sido una sentencia de muerte a escala global. Al desafiar a Hyperion para salvar una vida, había condenado a todo un mundo. El peso del huevo petrificado en mi mano se volvió insoportable. Me apoyé contra la pared de cristal, el aire escapando de mis pulmones. ¿Qué había hecho? Lyra debió ver la desesperación en mi rostro. Se acercó y, por primera vez, me tocó. Su mano, con sus garras elegantemente retraídas, se posó sobre mi hombro. El contacto fue extrañamente reconfortante. Le devolví la mirada, tratando de comunicar la magnitud del nuevo horror que se nos venía encima. No tenía palabras. Así que usé el suelo de la cueva como lienzo. Con un fragmento de cristal afilado, dibujé nuestra cueva, a nosotros dos dentro. Luego, arriba, dibujé una nave mucho más grande que la de los mercenarios. Y de la nave, dibujé líneas de fuego lloviendo sobre todo, borrando el planeta. Ella observó mi dibujo en silencio. Su expresión no cambió, pero sentí una tensión recorrer su cuerpo. Comprendió perfectamente. Se apartó de mí y caminó hacia el fondo más oscuro de la caverna, hacia una pared que siempre había asumido que era sólida. Colocó su palma nacarada sobre una sección específica del cristal. Hubo un profundo retumbar, y la pared de la cueva se deslizó hacia adentro, revelando no roca, sino un túnel. Un túnel antiguo, cuyas paredes estaban cubiertas del mismo tipo de grabados que había visto antes, pero estos se perdían en una oscuridad que parecía no tener fin. Me había mostrado su fortaleza, pero había mantenido su santuario más profundo en secreto. Hasta ahora. Su gesto era la máxima prueba de confianza, un reconocimiento final de que nuestro destino estaba unido. Había pasado de ser el cazador al que temía, al aliado al que le confiaría su último y más oscuro camino. Un temblor recorrió la cueva, esta vez no por nuestra causa. Era el eco distante de un motor de disformidad. La flota de Hyperion estaba llegando. Y juntos, en el umbral de un antiguo secreto, nos preparamos para adentrarnos en la oscuridad. Nos adentramos en el corazón de Cristos. Los túneles no eran pasajes naturales, eran arterias talladas, lisas y antiguas. Las paredes eran una biblioteca. A medida que avanzábamos, los grabados se volvían más complejos. Vi a la gente de Lyra, los Sylvari, no como guerreros, sino como artistas. Cantaban a los cristales, y estos crecían en espirales y arcos imposibles. Moldeaban su mundo con sonido, viviendo en una simbiosis perfecta con el planeta. Luego, vi su guerra. Vi al enjambre Chetop descender de los cielos, una plaga de langostas cósmicas que consumía la luz y el sonido, dejando solo el silencio petrificado que yo había encontrado en la superficie. Vi la última y desesperada defensa de los Sylvari, y su retirada a las profundidades. Estaba caminando a través de la historia de un apocalipsis. Entonces, comenzó el bombardeo. Un temblor profundo sacudió los cimientos del planeta. El sonido era un gemido bajo y constante que se transmitía a través de la piedra, un requiem para el mundo de arriba. Polvo de cristal llovía del techo. El protocolo Leteo de Hyperion estaba en marcha.
Imaginé los bosques de cristal, las agujas que arañaban el cielo, todo ello pulverizado y convertido en un infierno de fuego y metralla. Cada vibración era un recordatorio de mi fracaso. Había salvado el nido, pero había condenado el jardín. Lyra me guió, impasible ante la destrucción de su mundo. Su calma era la de alguien que ya lo había perdido todo una vez. Finalmente, los túneles se abrieron a una caverna tan vasta que mi mente apenas podía comprender su escala. No estaba iluminada por musgo, sino por una luz que emanaba de su centro. Allí, suspendido en el corazón de la caverna, había un cristal colosal, tan grande como un crucero estelar, que pulsaba con una luz azulada y suave. El corazón del mundo. Y dentro de él, incrustados como semillas en una fruta, había miles, quizás millones, de huevos dormidos. La verdad me golpeó. El nido de la superficie no era el último. Era solo el más reciente. Lyra no era la última madre, era la guardiana despierta, la centinela cuyo deber era proteger a la siguiente generación en su ciclo de nacimiento. La mayor parte de su especie no estaba muerta. Estaba durmiendo, esperando a que el mundo de la superficie fuera seguro de nuevo. Hyperion no estaba cometiendo un genocidio. Estaban podando una mala hierba, ignorantes de la raíz indestructible que se encontraba debajo. Lyra se acercó al corazón y apoyó su palma en su superficie luminosa. Cuando lo hizo, sentí un eco en mi propia mente. Las esporas en mi sistema, la extraña resonancia del cristal, todo se alineó. Vi imágenes, no como un recuerdo, sino como una sensación. Vi ciudades de cristal vibrando con música. Sentí la calidez de su sol antes de que el enjambre oscureciera el cielo. Sentí su terror colectivo, su dolor, y su determinación de sobrevivir. Por un instante, compartí la memoria de su especie. Ya no era un extraño. Era un testigo. Mi crecimiento no fue de nadie respetado a los ojos de la galaxia. Fue algo mucho más profundo. Me había convertido en el primer y único aliado de una civilización perdida. Mi reconocimiento no vino de medallas o de la aclamación pública, sino del gesto de una guardiana silenciosa que me confió el secreto más profundo de la existencia de su pueblo. El bombardeo cesó. En la superficie, solo quedaría un desierto de polvo de cristal y cráteres humeantes. Hyperion marcaría el archivo de Cristos como esterilizado y continuaría con sus negocios. Creerían que habían ganado. Nos quedamos en el silencio que siguió, el hombre y la guardiana, ante 1.000.000 de almas durmientes. Habíamos sobrevivido. Pero ahora el conflicto se había expandido más allá de las armas. ¿Cómo podría esta civilización renacer en una galaxia gobernada por la codicia de Hyperion? ¿Cómo podría un soldado roto y una madre solitaria proteger un secreto de esta magnitud? La guerra de guerrillas había terminado. La guerra por el futuro, una guerra de silencio y secretos, acababa de comenzar. Enviamos a un soldado al corazón de un planeta muerto para cazar a un monstruo. Esperábamos una historia de supervivencia, una crónica de la fuerza humana contra una bestia alienígena. Lo que encontramos fue algo mucho más profundo. La historia de Elías Torne no es sobre cómo un hombre derrotó a un depredador. Es sobre cómo un hombre reconoció a un igual. Descubrimos que la verdadera batalla no se libraba en los cañones de cristal de Cristos, sino en el alma de un veterano de guerra cansado. El verdadero monstruo no era la guardiana de piel nacarada, sino el prejuicio que nos ciega, el trauma que nos enseña a odiar y las órdenes frías que nos ordenan destruir lo que no comprendemos. La mayor amenaza en esta historia no fueron las garras de obsidiana, sino la fría lógica de una corporación que valora más los cristales que una civilización entera. El punto de inflexión, el verdadero momento de heroísmo, no fue una bala bien disparada o una trampa ingeniosa. Fue el siseo de un casco al ser retirado. Fue un acto de vulnerabilidad en el corazón del territorio enemigo. Fue la elección de un soldado de bajar su arma y ofrecer respeto en lugar de agresión. Elías nos demostró que la empatía no es una debilidad, sino la más potente de las armas, capaz de forjar una alianza donde solo se esperaba la muerte. Esta historia nos recuerda una verdad universal: a menudo, las batallas más importantes son contra los fantasmas que llevamos dentro. El verdadero coraje no reside en nuestra capacidad para infligir daño, sino en nuestra fortaleza para comprender, para encontrar un terreno común en el dolor compartido. Se trata de mirar a los ojos del otro y,
en lugar de ver a un enemigo, reconocer un reflejo de nuestra propia lucha por sobrevivir, por proteger lo que amamos. Elías Thorne no encontró un final para su guerra en Cristo, encontró una nueva causa. Dejó de ser un cazador y se convirtió en un guardián. Su historia se transformó, de una de exterminio a una de protección. Nos enseñó que la humanidad, en su forma más pura, no está destinada a conquistar las estrellas, sino quizás a proteger los secretos y las vidas que éstas albergan. Y ese es el verdadero significado de Humanity, Fuck Yeah. La historia de Elías y Lyra es un testamento al poder de la empatía, pero su guerra silenciosa apenas comienza. En este canal, creemos que las historias más poderosas son las que inician una conversación. Ahora te toca a ti. ¿Qué harías en la posición de Elías? ¿Cómo protegerías un secreto de esa magnitud? Queremos leer tus teorías en los comentarios. Cada idea y cada debate enriquece este universo que construimos juntos. Si te ha gustado este viaje a Cristo y quieres seguir explorando historias que desafían lo que significa ser humano, este es tu lugar. Suscríbete, únete a la conversación y forma parte de nuestra legión. Tu apoyo es el recurso más valioso de la galaxia y nos permite seguir contando estas crónicas. Nos vemos en la próxima historia.